Ok, bueno, entonces sigamos con el 9.8. Demostraciones. Aquí realmente estamos haciendo estas demostraciones. Voy a hacer el 9.8. Ustedes van a hacer, bueno, el 9.9, el literal lo hago yo. O bueno, ustedes pueden escoger si quieren que haga el A o el B. Realmente es, es casi igual para mí hacer cualquiera de los dos. Pues si ustedes quieren que haga el segundo, pues puedo hacer el segundo, el literal B, para el 9, 9, ¿cómo se llama? 9, 9. Pero primero hagamos este, ¿verdad? Demostrar que uno más i, s sub n barra i, y es igual a s sub n más 1 barra i menos 1. Entonces básicamente que n dólares con una tasa de interés y su valor futuro multiplicado por uno más i es igual a n más 1 dólares con una tasa de valor i, su valor futuro, y al final a eso restándole 1. Vaya, entonces, para el método más tradicional que existe para resolver esos problemas, como ya les he comentado, es iniciar en una de los miembros y terminar en otro de los miembros. Entonces, por ejemplo, ¿y cuál miembro voy a escoger? Voy a escoger el más complicado porque usualmente lo que trato de hacer es estar simplificando y simplificando. Entonces, como también les había comentado, es como que si tuvieras, vaya, empezás con una parte, entonces como que si tuvieras ahí barro, ¿verdad? Una cantidad de barro y que le estás dando forma y que esa forma tiene que pegar con el otro miembro de la igualdad. Entonces, esa es básicamente la estrategia que yo escojo. Entonces, ¿qué otros métodos podrían haber? Bueno, para ese tipo de cosas se podría, digamos que cambiar un poco la ecuación o el miembro derecho y quizás llegar a ese miembro derecho y luego, por lo que se había trabajado, pues la igualdad implica. Pero realmente el método más popular para mí en este caso es trabajar el lado más complejo y llegar al lado más simple. Entonces, es el método estándar que yo ocupo. Eh, entonces, en este caso sería trabajar con, pues, 1 más i por Sn barra i. Eso sería 1 más i. Ya sabemos cuánto es n barra i. Sería, pues, 1 más i elevado a la n menos 1 entre i. Entonces, lo que podríamos hacer es multiplicar este 1 más i por todos los elementos que están ahí. Notamos de que, bueno, podemos escribir este, ¿verdad? Para, de alguna forma, que nos ayude a ver a dónde tenemos que llegar, ¿verdad? 1 más i a la n menos 1 entre i. Entonces, notamos que si multiplicamos este 1 más i por este 1 más 1, 1 más i a la n, pues que en efecto, pues estoy acercándome a lo que yo quiero. Y eso es parte de los trucos que a veces ocupo a la n más 1 entre i. Bueno, pero casi está, porque yo tengo 1 más i a la menos 1. Ah, y después le tengo que restar 1. Entonces, noten de que si este i lo dividen entre este i, me sale un menos 1. Entonces, ya casi que solo es de reescribir 1 más i a la n menos 1 y ahora entre i y el menos i lo voy a dividir entre i y tengo 1 precisamente. Pero esto es a lo que tenía que llegar, ese n más 1 barra i menos 1. Esto realmente fue bastante directo. Que la demostración me haya salido en una sola línea es bastante cómodo. No sé si hay algún paso ahí que no esté muy claro. Quizás por acá, vaya, multipliqué por 1 más i cada uno de estos elementos, ¿verdad? Ya tenía el 1 más i a la n más 1 que está aquí. Entonces, ay, aquí es más 1, perdón. Aquí es más 1.
Vamos a corregir esa parte. Bueno, pues, y luego, pues, este menos uno más i lo dividí en dos partes, ¿verdad? Menos uno y menos i. Entonces dejé el menos uno en la división y el menos i lo dividí entre i, que al final terminó siendo menos uno. Entonces ya logré llegar específicamente a lo que quería. Entonces, la demostración de ese problema salió bastante inmediata, salió bastante fácil. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. No sé si hay alguna pregunta o pasamos al otro. Ok, entonces de manera similar vamos a hacer el 99. Solo que aquí necesito que decidan cuál quieren que haga yo. Puedo hacer el literal A o el literal B. Entonces ahí el que quieran, el otro quedaría para que ustedes lo hicieran. Bien, ¿cuál quieren que haga? El A. El A. Bien, vamos a hacerla. Entonces, utilizando la metodología que yo les he comentado, ¿verdad? Empiezo del lado más complicado. ¿Qué miembro se ve más complicado? ¿El miembro el miembro izquierdo o el miembro derecho? Derecho. El derecho se ve más difícil, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por ese. Ese h barra i más uno más h a la h, perdón, uno más i a la h. Uno más i a la h por s k barra i. Bueno, y esto ya sabemos que es uno más i a la h menos uno entre i. Bien, entonces luego tenemos ese uno más i, uno más i a la h multiplicado por sk barra i, pero eso es uno más i a la k menos uno entre i. Ok, ahí ya tenemos lo que es toda esta expresión. Quizá multiplicando logremos hallar algo, ¿verdad? Multipliquemos este término por lo que está aquí arriba. Veamos si de alguna forma logramos algún tipo de simplificación. Entonces, al multiplicar esto por cada uno de estos, uno más i a la k más h menos 1 más i a la h entre i. ¿Y ven ustedes algún tipo de simplificación que se puede hacer? ¿Se podrá hacer algo? Vamos a dar un medio punto al que me diga si se puede hacer algo o si no se puede hacer nada. Sí se puede hacer. En ese caso, como tienen igual denominador, se puede hacer perfectamente la suma del numerador. Y como tenemos un 1 más i al h positivo y tenemos uno negativo, ese se puede simplificar. Muy bien, número de carnet. HM. Ah, Saraí. Ok, en el caso de Saraí ya, ya sabemos. Ok, entonces, exacto. Hacemos esa cancelación y tenemos en efecto 1 más i a la h más k menos uno entre i. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver, ¿alguien distinto a Saraí?
medio punto ahí. ¿Qué es lo qué es básicamente esto? A ver, ¿qué puedes decir? Alguien que sea distinta a Saraí, que me pueda reconocer qué es esta expresión. Lo que estamos buscando. Y que- SHK es SH más K sobre sí, en efecto. Eh, llegamos a lo que nosotros teníamos que demostrar y pues ahí está el literal A. Vamos a ver número de carnet. AV. Bien, ya te tengo aquí. 20003. Y algo parecido van a hacer para el B, ¿verdad? Es algo parecido. Claro, realmente yo creo que aquí por el hecho de que ya tengo alguna experiencia ya ese, ya lo he resuelto varias veces, ¿verdad? Entonces, pero a pesar de eso, el método funciona en una gran mayoría de casos, en una gran mayoría de problemas. O sea, realmente y hay que igualar una cosa a otra. Empiezo por el lado más complicado, empiezo a simplificar y empiezo a tratar de hacerlo ver como en la otra parte. O sea, bueno, ese método no solamente lo ocupo en ese curso en ese curso de matemática financiera, también lo ocupo en el curso de ecuaciones diferenciales y en el curso de análisis numérico, actuarial, todos los cursos que he dado. Hay problemas donde hay que hacer trabajo algebraico y en una gran mayoría de casos, pues eso es lo que hago. Ahora, una indicación adicional en algunos problemas es ocupar la definición, ¿verdad? Entonces, precisamente he ocupado aquí la definición de lo que es SH barra I y SK barra I. Aquí las he ocupado. ¿Qué es lo que significan, verdad? Entonces, pues eso, ¿verdad? Entonces, no es una técnica que yo ocupe solamente en matemática y financiera. Empezar por el lado más difícil, ocupar qué es lo que significa cada uno de estos, empezar a simplificar y llegar al otro lado. Son eh, técnicas que ocupo en todos los cursos que he dado. Creo que no hay ningún curso que no lo haya ocupado. Bueno, en este caso, en todos los cursos que he dado, ha habido pues problemas algebraicos de ese tipo, incluyendo, también, ¿cómo se llama? Matemática discreta. Entonces, en matemática discreta también, por ejemplo, en algunos problemas de inducción, entonces en el paso inductivo hay que llegar a cierta igualdad, pues hay que probar cierta igualdad para el K más 1/10 paso, ¿verdad? Y pues el método es bien, ¿cómo se llama? Eh, es bien predecible. Y bueno, lo que les comentaba también al inicio del curso, ¿verdad? Lo de Lean, Lean Prover. eh, vamos a ver lo que les había comentado, y es, vaya, entonces se pueden programar la demostración de muchos teoremas con Lean Prover. Entonces, aquí estoy, bueno, Visual Studio Code es gratuito. Entonces, y pues aquí está, y fue una pequeño taller que hubo al inicio del año, ¿no? Entonces, pues
Entonces, que es probable hacer demostraciones con software. Entonces, LEAN es el software que está ahorita siendo apoyado por Microsoft y pues de alguna forma muchas demostraciones tienen una estructura similar. Entonces, no es algo que no pueda ser hecho por una computadora, que esa parte está siendo desarrollada, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle interesante que debo de comentar, ¿verdad? De que pues estos métodos hasta cierto punto son ya empiezan a ser un poco mecánicos. Bien. Entonces, vamos a hacer uno de estos también, del 9-10. Un poco sencillo eso, simplemente explicar una de esas fórmulas. Por qué me lo está pidiendo? Bueno, porque en ese momento pues hay que ocupar tablas, entonces la idea es de que las tablas no lo cubren todo, ¿verdad? Entonces, estas fórmulas nos dan cierto nivel de mayor precisión. Entonces, realmente un problema así, nosotros lo haríamos simplemente con la calculadora, ¿verdad? Sin ocupar esos resultados, pero bueno, pues hagamos el problema así como es la intención de Aires. Entonces, ¿cuál es la intención? Bueno, que si yo tengo S de H más K y bueno, que lo puedo separar de esa forma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ese sería un H más K, ¿verdad? Imagino que en el libro ha de estar para 150, no lo sé. Bueno, tendría que revisar para cuáles están en la tabla, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a las tablas, vamos a ver. N igual a 55, N igual a 100. Y eso es todo, al parecer. El máximo N es 100. O sea, si lo fuéramos a hacer con tablas, no hay para N mayor que 100, por lo que yo podría escoger N igual a 100. Perdón, es H más K. Entonces, H igual a 100 y K igual a 78, por ejemplo. Entonces, con la fórmula que hemos demostrado, ¿verdad? Eso sería, N sería 178. Lo que tendríamos es entonces S sub, pues a 100 barra I más 1 más I elevado a la 100, que es H, S sub K, 78 barra I. Y ahora a revisar ahí en las tablas, ¿verdad? Que vamos a ver. S sub 100 barra I. Entonces, al 2%, veamos. Al 2% sería este número, 0.00320274. Vamos a ver. 0.0032. 0274. Y eso también, ese 1.002, creo que lo está calculando de otra forma. Ahí le he puesto un 0 más. Vamos a ver. Multiplicado por ese 78i. 78 está acá. Y la tasa es del 2%. Por punto 0054.
Ahí está la 100. Que con tabla de logaritmos se hace ese, ¿no? Entonces, 2576. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto vale, cuánto da esto. Vamos a ver. Calculadora. Punto 00. 3202. 74 más 1.02 elevado a la 100 multiplicado por 0.0054 2576 0.042. Vamos a ver, 51. A mí me da que no es la respuesta correcta porque este es menor que este. Si aquí este es mayor. ¿Qué pasó? Pero vamos a revisar la respuesta. Vamos a ver. Estoy ocupando la tabla incorrecta. Sí, he estado ocupando la tabla incorrecta. Uno entre SN barra I he estado ocupando. Ahí está ya. Antes de comparar, pues ya estaba sospechando que había algo raro. Esta es la tabla que tenía que utilizar. Pero bueno, pues realmente es bastante tedioso ocupar esas tablas. Si ya tenemos la calculadora, hagamos el cálculo de un solo. Pero ahí está la idea, ¿verdad? Bueno, veamos ahí qué es lo que dice la tabla. Entonces, y aquí está 5%, aquí está 2%, 100, ¿verdad? Entonces, los números son un poco grandes. 312.2323. 312.2323. Vamos a poner todos los decimales que aparezcan ahí. 0,591. Más 1 más i a la 100. 1.02 a la 100 multiplicado por ese 78 barra i. 184.3059. Entonces ya no les voy a pedir hacer esto, sino que nada más les estoy eh, indicando cuál era la intención de ese problema. Pero realmente es bien tedioso y no es que no es que hubiera alguna pues ventaja pedagógica o así, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, entonces vamos a multiplicar ahí, hacer 184, 3059, 9558, obtengo 1647 con 46, 40. Bueno, ahí está bien, solo esos decimales. ¿Y qué es lo que sale del libro? Espero que no salga algo distinto porque
No habría que volver a revisar las tablas. Título 8, título 9. $1,647. Ah, ahí le añadí un cero por equivocación. 1,647. Vamos a ver. 4640. Sí, está bien. Está bien ahí. Ahí que por equivocación le puse ese cero, pero eso es. Noten que $178 a una tasa del 2% anual, pues bueno, 178 distribuidos uno por año, ¿verdad? Acumulados durante 178 años generan 1,647. Entonces, sí vale la pena, digamos, que crear, que las familias creen fondos, podríamos decir fondos financieros, ¿verdad? Entonces, si estas van por varias generaciones, entonces eso puede crecer considerablemente, a pesar de que hay tasas, incluso con tasas muy bajas, se obtienen buenos resultados. Y ese es también la ayuda que da la gran cantidad de tiempo, ¿verdad? 178 años, estamos hablando de 3, 4 generaciones, ¿no? Entonces, si en varias generaciones logran, pues, acumular riqueza y mantenerla y de alguna forma, pues, hacerlo crecer, aunque no sea mucho el crecimiento, pero puede ser una excelente idea. Claro, es algo que será ventajoso en una buena cantidad de tiempo. Y ahí está el problema 10. El B es similar, pero como les digo, yo no les voy a decir ocupen las tablas, sino que de un solo calculen 1,02 a la 178 menos 1 entre 0,02. Pues, pero sin embargo, esto muestra una pequeña ventana de lo que hacemos en análisis numérico. En análisis numérico, nosotros creamos cálculos de la misma forma por el hecho de que distintos métodos de cálculo tienen distintos tipos de precisión. Entonces, puede ser de que para hacer un cálculo específico hayan 10 formas, ¿verdad? Pero de esas 10 formas hay una que es más precisa, más rápida, más eficiente en términos computacionales, que quizás, bueno, con el Big Data también hasta disco duro puede ser importante guardar, ¿verdad? Entonces, si quieres calcular miles de millones de dígitos de pi, hay discos duros, pues puede ser de que no puedas tener 100 terabytes de memoria, disco duro no sea suficiente, ¿verdad? O también si quieres minar Filecoin u otra de esas criptomonedas, también lo puedes hacer. La minería se hace a través de discos duros, pues son conceptos interesantes, ¿verdad? Yo de hecho he comprado un poco de Tron, que básicamente pues tiene la idea de guardar información, toda la información que está en el Internet, ¿no? Y uno de los tokens que tiene es el del BTP, de BitTorrent. Yo creo que muchos han ocupado quizás BitTorrent aquí en el curso, imagino yo. Bien, entonces ya está el problema 10. Vamos entonces a pasar a uno de estos problemas
por puestos. Vamos a ver, quizás, vaya, aquí es ese último, ¿ve? Este último se ve un poco complicado. Ah, pero el 28 necesita, ¿cómo se llama? El 28 está más difícil porque hay que ocupar lo que es, ¿cómo se llama? Hay que ocupar Taylor. Entonces, y eso es lo que no han visto. Entonces, vamos a hacer el 28. El 32, pues vamos a dar chance de que lo hagan ustedes. Que es bastante trabajo, ¿verdad? Entonces ya ustedes podrían pensar, bueno, trabajar el miembro derecho, simplificar, simplificar, simplificar y lograr llegar al miembro izquierdo. Entonces, el método es bien, bien predecible, ¿verdad? Seleccionar el miembro derecho, poner aquí lo que es SN barra I, SN barra I, SM barra I, eh, y ver cómo se simplifica, ¿verdad? A diestra y siniestra. Y luego tratar de llegar aquí al miembro izquierdo. Entonces, es más predecible ese. Pongamos uno un poco más, realmente uno que necesita elementos que no han visto. Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo sería esto. Para utilizar teorema de Taylor, cuál sería la condición de convergencia? No tenemos uno más x. La condición de convergencia es que uno más y sea menor que 2. Y puede ser, ¿qué tal si y es, creo que eso sí viene a infinito, que yo creo que no es el caso. Yo creo que la convergencia siempre se va a lograr. Hay teorema de convergencia, pero ya eso sería saltarnos demasiado a cálculo 2. O sea, eso lo van a ver con Cecilia, que quizá algunos de ustedes ya están en el curso de cálculo 2 con Cecilia y viendo esto. No sé si ya vieron alguno que esté en cálculo 2. Vamos a ver, alguien ya están viendo teorema de Taylor o todavía no. Vamos a ver, alguien que quiera participar ahí. Nadie está en cálculo 2 todavía. No, no, todavía están viendo derivadas. Quizá todavía están viendo derivadas. Bueno, pues el teorema de Taylor. Ok, nada más respondo esta cuestión para confirmar lo de las aulas interactivas. Quiero ver. Vamos a ver. Ya, parece que a la gente le gusta escribirme cuando hay clase. Vamos a ver. La capacitación de las pantallas interactivas es el miércoles 4 de mayo. Por eso es que les digo que el siguiente miércoles no va a haber clase. Solo en el Espino. Ah, ok, han cambiado de lugar. Mm, ok, ahí en ingeniería está el Salón El Espino. Yo creo que hace falta que darles ahí un tour en la UES. No creo que conozcan mucho. Bueno, y también muchos docentes no hemos entrado a muchos edificios de la U. Quizás podemos organizar algún tour matemática financiera y ahí pues damos una vuelta y al final vemos cómo hacemos para, bueno, ahí se podría comprar
algo para almorzar. Podremos hacer eso. Realmente, un día que ustedes tengan que llegar y ¿cómo se llama? Damos un tour y ahí les enseño algunos edificios que quizás no están muy acostumbrados, ¿verdad? Ese Salón El Espino o el Auditorio Mármol son de ingeniería, pero yo creo que antes, cuando yo era estudiante, yo sí me ponía algunos edificios de ingeniería porque ahí íbamos a cursar ciertas clases, pero ustedes, bueno, y más que todo por la pandemia, algunos quizás no han recibido clases todavía ahí en la U, ¿verdad? Es necesario pues conocer ahí, ¿verdad? Pues ir a agronomía, qué edificios tienen, o sea, hacer un tour por ahí, creo que sería una buena idea. A ver si hacemos algo así, ¿no? Bien, entonces lo que nos dice el teorema de Taylor, quiero ver, solamente respondo por aquí rápido. Le tengo que avisar a los compañeros que van a ir también. Ok, el teorema de Taylor dice que la función 1 más x la puedo escribir, vamos a ver, x sub 0 más x, f de x sub 0 más x entre 1 factorial f' en x sub 0 más x cuadrado entre 2 factorial. Una condición es que f tenga todas las derivadas, sea analítica en x sub 0, es decir, que posea cualquier derivada en un intervalo abierto. Esa es la condición para f en x sub 0. X cuadrado entre la factorial por f doble prima de x sub 0. Y así, ¿verdad? Pero nada más quiero checar. Hay como dos versiones de esta teorema, ¿verdad? Entonces, aquí está. Aquí lo ponen como f de x, ¿verdad? Yo lo he puesto como f de x sub 0 más x. Entonces, centrado en x sub 0, donde x sub 0 sería el a que está aquí. Eh, sí, me parece que así es. Entonces, vaya, entonces, por lo tanto, pues allí mi f de x sería simplemente x a la n. Tengo que hallar mi x sub 0 sería 1, porque si y es igual a 0, yo tengo que lo que está adentro sería 1. Y luego, pues, la diferencia con 1, que por ese 1 así, ¿verdad? Pues tengo que calcular lo que son. Bueno, tengo que calcular f de 1. Pero si f de x es x a la n, 1 a la n es igual a 1. F' de x sería n por x a la n menos 1. Eso lo realmente, a ver, la regla es que la derivada de x a la n con respecto a x es simplemente n por x a la n menos 1. Eso si n es un número real distinto de menos
A ver. No, por todos los números reales. No hay, no hay, no hay problemas ahí. No hay problemas ahí. Excelente. Ok, entonces n por x a la n menos 1. Entonces f' de 1. Pues al evaluar x por 1, yo solo tendría n. F doble prima de x sería pues n por, y ahora la derivada de este, n menos 1 por x a la n menos 2. Entonces f doble prima de 1 sería, si aquí vale 1, esto vale 1. Bueno, ok, sí, n por n menos 1. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, pues 1 más i a la n sería, vaya, pues la función he hablado en cero es 1 más i entre 1 factorial por la derivada que pues f' de 1, n, más i al cuadrado entre 2 factorial por n menos 1. Y pueden ver ustedes el patrón, ¿verdad? El siguiente sería i al cubo entre 3 factorial por n menos 1 por n menos 2. Y luego términos de orden i a la 4. Pues vamos a ver si eso es lo que había que ir. Ahí está. Cuando multiplico por i, no hay una pequeña diferencia, porque es que no es 1 más i a la n, sino que lo que yo debo de hallar es de barra i, que sería pues 1 más i a la n menos 1 entre i. Entonces al restar 1 se va este 1 y al dividir por i se va ese 1, ¿verdad? Me queda 1 entre 1 factorial por n más i entre 2 factorial por n menos 1 más i cuadrado entre 3 factorial por n menos 1 por n menos 2 más términos de orden i al cubo, porque esto pues ya son términos de i a la cuarta, i a la quinta, i a la sexta, y pues al dividirlos por i pues bajan en una potencia, ¿no? A ver, entonces sí tengo n más 1 entre 2 factorial y entre 2 factorial por n menos 1 más i cuadrado entre 3 factorial por n menos 1 por n menos 2. Y aquí he hecho más trabajo, porque más formalizado, porque aquí simplemente le puse puntos suspensivos. Yo le puse aquí pues términos de orden i al cubo, que bueno, para una aproximación, si i es pequeño, esta aproximación podría ser suficiente. Entonces, si i es pequeño, entonces, y digamos que no tenés una calculadora, pues eso podría ser más rápido el calcular. Es una aproximación, borrándole eso, ¿verdad? De esto. Bueno, pues yo no creo que esto sea demasiado complicado. No sé si ustedes lo ven un poco pesado. O sea, realmente, pues sí, esta regla, ¿verdad? Derivar x a la n, es simplemente aplicarlas. Y, y pues el teorema de Taylor lo escribí un poco distinto a como está escrito en otros lugares, pero es una definición equivalente. Entonces, ya tienen ahí para decirle a Cecilia, pues, ya vieron el teorema de Taylor. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta por ahí? Ok, nos queda bastante tiempo todavía. Eh, Vamos a quizás a, avanzar un poco, porque el siguiente miércoles no habrá clase, debido a que estaré en ese taller de aulas, de ¿cómo se llama? El taller de estas pantallas interactivas.
Vamos a ver qué tal ahí. Perdón, aquí no. Vamos a ver anualidades parte 2. Introducción. Ok. Anualidades ciertas ordinarias. ¿Cuál tiene que ser el importe de cada uno de los depósitos? Ah, noten que ese problema es distinto porque nos piden cuál es la renta semestral, en este caso, depósitos semestrales vencidos, que deberán hacerse en una cuenta de ahorro que paga 3,5% convertible semestralmente durante 10 años para que el monto sea 25,000 después del último depósito. Bien, entonces aquí tenemos semestres, t igual a 0, 10 años. Entonces llegamos al 20º semestre, perdón. Hay un importe R que vamos a estar realizando y que incluso se hace en t igual a 20. Nos dice de que en t igual a 20, aquí está la tasa de interés, se deben acumular 25,000 después del último depósito. Ok, entonces, pues la tasa de interés sería entonces 0,035 entre 2. Sería 0,0175, ¿no? Y ahora, pues, el monto aquí tiene que ser igual a 25,000. Entonces, 25,000 tiene que ser igual a, pues, esta renta, $20 acumulados con la tasa de 0,0175. Ya sabemos cómo calcular esto, ¿verdad? Así de que resolver esta ecuación es sencilla. Simplemente calculo lo que es ese 20 barra 0,0175 y lo divido por 25,000 y obtengo lo que es la renta que hay que dar, ¿no? Vamos a ver. Todavía no he tenido chance de ir a cambiar de la batería a la calculadora. ¿Cuántos estamos ahorita? Ya estamos en 17. Bien, entonces ese 20 barra 0,075, bueno, pongamos ahí el recordatorio de cuánto es eso. Vemos que eso es 1,0775 a la 20 menos 1 entre
1.0775. Entonces, eso es lo que hay que calcular. 1.0775 elevado a la 20 y luego pues menos 1 entre 0.0175 me da 23.701. A ver, ¿cómo hago aquí? Entonces, bueno, quizás aquí guardar en memoria. Entonces, bueno, 25.000 entre lo que habíamos guardado en memoria, M. Vamos a ver. Main memory. 23 puntos. Creo que vamos a ver si sale de esta forma. 1054,78. Vamos a ver. Eso lo vamos a explicar después. Ah, aquí solamente habla que la renta, o sea, si vos despejas, pues sí, R es igual ya sea S entre 1 entre S n barra I o A entre 1 entre A n barra I. Y eso se demuestran después. Se demuestra después también. Entonces, no hay nada nuevo ahí que no esté contemplado en lo que tengo ahí. Pero la respuesta aquí dice que es 1054,78. Y ahí estamos. Estamos. Lo que dice ahí. Bueno, pues ya está el primer problema hecho. Vamos a ver al de estrés. Tres meses antes de ingresar al colegio, un estudiante recibe $10,000, los cuales son invertidos al 4% convertible trimestralmente. ¿Cuál es el importe de cada uno de los retiros trimestrales que podría hacer durante 4 años, iniciando el primero transcurrido 3 meses? Bien, entonces el problema que tenemos acá, estamos hablando en trimestres, entonces de hecho en t igual a -1 empieza todo, t igual a -1, porque en un trimestre antes, 3 meses antes de ingresar, recibe 10,000. El interés es del 0.04 entre 4 porque es convertible trimestralmente, es decir, 0.01. ¿Cuál es el importe de cada uno de los retiros trimestrales que podrá hacer durante 4 años? Bueno, 4 años, 12 trimestres. Entonces, estos 10,000 deben alcanzar iniciando el primero, transcurrido 3 meses. O sea que el primero es en t igual a 1, no es en t igual a 0. Estos, estos dos
12 pagos los puedo pasar a t igual a cero y estos 10,000 los puedo pasar a t igual a cero. No hay ningún problema. Lo quiero leer aquí bien. ¿Cuál es el importe de cada uno de los retiros trimestrales que podrá hacer durante 4 años? Perdón, 16 trimestres. Iniciando el primero transcurridos 3 meses. Bueno, en t igual a cero, aquí dice 3 meses antes, ¿verdad? Y eso se entiende como t igual a menos uno. Se entiende que t igual a cero es cuando entra a la institución, ¿no? Iniciando el primero transcurridos 3 meses. Aquí está un poco confuso si t igual a cero es, porque aquí podría ser transcurridos 3 meses desde que ponen esos $10,000. Podría ser, podría ser. Entonces, revisemos ahí el problema porque tendría más sentido que el estudiante le empiecen a dar su mesada, por decirlo así, en t igual a cero, porque de ahí empiezan los gastos y que no le den en t igual a 16, porque ya terminó, ¿verdad? En t igual a 15 obtienen lo suficiente para sobrevivir este trimestre. Aquí empieza desde t igual a 1 y termina, perdón, es este. Y 3 meses antes de ingresar lo ponen en t igual a cero. Entonces ingresa en t igual a 1. Ok, sí, en efecto. Entonces ingresa, sí, sería básicamente entendido como les había mencionado, ¿verdad? Entonces en t igual a 16 no recibe nada porque ya terminó. Entonces en t igual a 15 empieza su primera mesada. Y al pasarlo a valor actual, como me lo pasa a un periodo anterior, me lo estaría pasando a t igual a menos uno. Esa sería mi fecha focal. Ellos lo han puesto como que en t igual a 1 empiezan las clases. Pero bueno, en ese problema, entonces 10,000 es igual al valor actual de estas 15 rentas. Entonces, valor actual de 16, perdón, de 16 rentas, porque cuenta la de t igual a cero, de t igual a 1 a t igual a 15, tengo 15. Con la de t igual a cero, tengo una 16 ava y la tasa es del 0,01. Y tengo que hacer algo similar a lo que había realizado, ¿verdad? 10,000 entre a 16 barra .00.01 y eso me daría la respuesta. Vamos a ver, pues 1,01 a la 16 menos 1 entre .01. Bien, y ahora vamos a guardarlo acá. 17 puntos y algo, 10,000 entre eso. Obtengo 579,45 redondeado. La renta que va a poder sacar el estudiante es de 579,45. Entonces, puede ser una buena idea, pues vamos a ver qué sale en el libro. 679, no nos da eso. Ah, claro, ocupé la ecuación equivocada. Ocupé la ecuación equivocada. Ok, quizás de vez en cuando es
buena idea poner ahí 1 menos 1.01 a la menos 16 entre 0.01 porque ocupe el otro. Entonces, vaya, 1 menos 1.01 elevado a la menos 16 entre 0.01, 14, botamos en memoria, y ahora 10.000 entre lo que tengo en memoria, vamos a ver, historia, main memory, y ahora sí, 679,45. 679,45. Bueno, para un trimestre estamos hablando de que pues un poco más de 220 por trimestre, por mes, perdón. 679,45. Eso es. Entonces, pues quizá para una universidad privada no alcance, ¿verdad? Para algunas universidades privadas no alcance. Imagino, son más de $100 ahí de matrícula. Mensualidades también, quizá más de $100. Apartamentos, bueno, aquí en San Salvador. Difícil hallar por menos de 150. O sea, si estás en la U, 150, por ahí andan algunas rentas, ¿verdad? Entonces, quizás en algunos lugares un poco más, más económicos podrían andar por 100, pero yo no creo que, a menos que sea familiar, que se pueda hallar por menos de 100. Si fuera para la US, imagínate 220 por mes, y tuvieras que pagar 100 ¿cómo se llama? Por mensualidad, solamente por alquiler, sí, te quedarían 120. Entonces, no estoy muy seguro ahí. 120 no me parece suficiente, o al menos habría que rebuscarse bastante para aguantar con 120. No sé, no sé si alguno ha rentado aquí cerca y más o menos nos puede dar una idea de cuánto es el costo para saber si esto suena razonable, poner 10.000, y te igual a menos uno y durante 4 años, ¿verdad? ¿Sonará eso razonable o no? Ya, ¿alguna opinión de alguien? ¿Alguien ha rentado aquí cerca del agua? No. O tal vez no tan cerca. Si en una privada no da, no es suficiente. A menos que no tengas que rentar o alquilar un lugar para quedarse. Pero bueno, pues en vez de ponerlo 4%, quizás convertirle trimestralmente. Realmente sí puedes obtener esas tasas de interés, pero anuales, como depósitos a plazos en algunas cooperativas. The Anchor Protocol da 20%, pero hay que tener ahí el cuidado del protocolo, ¿no? Entonces, quizás no sería ponerlo todo en un solo lugar. 10.3, 10.4.
Y quizás con este nos vamos a quedar porque hay dos alternativas que nos van a quitar algo de tiempo. Entonces nos vamos a pasar de las 12 trabajando ese problema porque su segunda parte todavía no la he pegado, ¿verdad? Entonces, bueno, veamos ese problema. Antes de eso, no sé si hay preguntas en algo de esto. ¿Preguntas en algo de esto? Ok. All right. Pues veamos. Me obtiene un préstamo de 3.750, acordando pagar capital e intereses al 6% convertibles semestralmente mediante pagos semestrales de 225 cada uno, haciendo el primero en 6 meses. ¿Cuántos pagos deberá hacer? Entonces primero nos piden el número de pagos que hay que hacer, que usualmente no va a ser un número entero, 3.750, y aquí estamos midiendo en semestres. Para empezar, no sabemos cuántos van a ser los pagos, ¿verdad? Y se está pagando ahí 225. Entonces le voy a poner hasta un N. N semestres. N semestres. Lo más probable es que eso no salga un número entero. Y como no va a salir un número entero, por eso es que es la segunda parte, donde voy a tener que decidir si hacer un pago adicional en el enésimo semestre eh, o hacer un pago adicional en el N+1º semestre. Ahí está la cosa. Entonces puedo pasar todo a valor actual y ahí puedo compararlo con esta cantidad de 3.750. 3.750 igual a 225. Valor actual, ¿cuántos de ellos son? No lo sé, son N. La tasa sale del 6%, convertible semestralmente, es decir, dividido por 2 ahí, y queda 0.03. Ok, aquí quizás algo un poco nuevo es el hecho de que tengo una variable ahí. A ver, borré algo que no quería. A sub n barra 0.03 es igual a 1.03 a la n. A ver, ahí pueden ver que me empezaba a equivocar. 1 menos 1.03 a la n menos n entre i igual a, bueno, pues despejando 3.750 entre 225. Y aquí ya tengo ese número que es 0.03. Y ahora, de esta igualdad de lo que hay acá, yo puedo despejar 1.03 a la menos n. Entonces multiplico por 0.03 y hago complemento de 1. Cuando digo que hago complemento de 1, a lo que yo tengo le resto a 1, de tal forma que aquí me va a quedar 1.03. Y así también hago en el otro miembro. Entonces, bueno, que de un solo puedo ver que habría que calcular 1 menos 0.03 multiplicado por 3.750 entre 225. Y obtengo 0.5, un número bastante cómodo. Logaritmo natural, ¿verdad? Menos n. Logaritmo natural de 1.03 igual a logaritmo natural de 0.5. Y finalmente, pues n es igual a logaritmo natural de 0.5 entre logaritmo natural de 1.03
poniendo el número negativo. Alguno podrá decir, bueno, ¿y ese negativo por qué sale? Tiene que salir porque tengo aquí un logaritmo de un número que es menor que 1, por lo tanto, entre 0 y 1 va a dar negativo. Menos logaritmo natural, vamos a ver, de 1.05.5 entre logaritmo natural de 1.03. Y obtengo 23.445. Bueno, pongamos ahí 23.449, 445, ahí ya redondeado. Pues entonces aquí está la cosa, ¿verdad? Que pues ya sea, puedo decir que en 23 semestres, si yo pago una cantidad adicional, puedo completar esta deuda o hacer un pago adicional menor a 225 en N en el 24º semestre. Y aquí está. Dos alternativas siguientes. Aumentar el 23º pago. N igual a 23, ¿verdad? Pagar aquí un poco más de 225 en una cierta cantidad. Entonces, pagar un poquito más de 225 o, literal, 2, hacer 23 pagos de 225 cada uno y 6 meses después un pago final menor a 225. Y en el ejemplo 10.5, de hecho le puse este como ejemplo. Hallar el pago final que tendría que hacerse con las alternativas planteadas para el ejemplo 4. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestro último problema para el día de hoy. Ok, vaya, entonces veamos el literal 1. Tengo la deuda en t igual a 0 de 3.750. 3.750 t igual a 0 semestres. Y pues los pagos de 225 en t igual a 1, en t igual a 2. Y así, ¿verdad? En t igual a 22 será otro pago de 225, pero en t igual a 23 ahora será un pago mayor X. Eh, pues la peculiaridad de X es de que debe de ser mayor de 225, porque debe cubrir, digamos que este decimal, ¿verdad? Este decimal salió porque hacer 23 pagos de 225 no alcanza. Entonces hoy tendré que pasar 22 pagos de 225 a t igual a 0, pero además ese pago adicional X. La ecuación queda un poco distinta. Entonces tendríamos nosotros aquí 3.750 y ahora pues 225 valor actual. En este caso son 22 pagos a una tasa del 0.03, creo que era 0.03. Sí. Más un pago X, 1 más 0.03 y lo tengo que pasar por 23 semestres. Ahora no, esta cantidad ya sabemos cuánto es, ¿verdad? O sea, solo es de calcularlo y restarlo acá. Y luego multiplicarlo por 1.03 a la 23. Realmente ya tenemos todos los elementos para calcular X. No sé si desean más detalles para los cálculos o nos vamos así.
Ahorita lo voy a calcular así. Si desean más detalles, me avisan. 3.750 menos 225 multiplicado por 1 menos 1.03 elevado a la menos 22 entre 0.03. Ok, ya tengo la resta. 164.193. Contamos en memoria, historia. Vamos a recuperamos el número. Uy, ¿qué pasó ahí? Vamos a ver. Ah, aquí. Vaya. Entonces ahora esto lo voy a multiplicar por 1.03 elevado a la 23 para despejar aquí, ¿verdad? Elevado a la 23 y ya tengo 324,5 centavos. Entonces, con esta literal A, la deuda se amortiza con 22 pagos de 225 y con un 23 pago de 324,5 centavos. ¿Qué me dice el libro? Aquí calcula el 24 pago, pero quiero ver si hace el otro. Y dice que esto está en el problema 7 del capítulo 9. Ah, pues no tenemos ahorita para comparar. Pues tendrá que, no tenemos para comparar ahorita. Pero bueno, yo creo que todo eso no veo problemas. No sé si alguno de ustedes vean algún problema. Si no, pues el 23 pago, que es mayor que 225, tendría que ser 324,5 centavos. Y la segunda opción, vamos a ver, en la opción número 2, pues está igual a 0, 3.750, pago de 225. En este caso, hasta el 23 semestre, te pagan 225, pero habrá un pago menor. Y a ese le voy a poner X minúscula. Pago menor X en T igual a 24. De eso sí hay respuesta en el libro, así que podemos ahí calcular, ¿no? Pasamos a tiempo actual todas estas cantidades. Bueno, pues 3.750 igual a 225, valor actual, 23 pagos a una tasa del 0.03. Y ahora X lo tendré que pasar pues por 24 semestres para llegar a T igual a 0. Y ese X es una X minúscula. Para indicar, bueno, para hacer la diferencia, podría haber sido siempre X mayúscula. La peculiaridad es que tiene que ser menor que 225 una vez yo haga el cálculo. Hagamos el cálculo entonces, 3.750 menos pues 225 multiplicado por 1 menos 1.03 elevado a la menos 23 entre 0.03. Guardamos en memoria. Y ahora a eso simplemente lo multiplico por 1.03 elevado a la 24 y obtengo 102,2 centavos. Vamos a comparar lo que está en el libro. Parece si hay una cantidad.
102,3 centavos. La diferencia fue de 1 centavo realmente. Pues debido a que ellos utilizaron tablas, pues totalmente entendible que haya una diferencia de precisión, ¿no? Aquí he utilizado todos los dígitos, así que seguro que este es más exacto. Entonces, para ese problema se divide en dos partes, en dos bloques. El primer bloque es aproximadamente cuántos semestres hay que, en cuántos semestres se paga. Luego en el segundo bloque se arregla, ya que vimos que en aproximadamente 23 pagos, ¿verdad? Ya sea 22 pagos de 225 y un 23 pago de 324,5 centavos, o 23 pagos de 225 y un 24 pago de 102,2 centavos. Ahí está básicamente pues este problema que sí era un poco pues extenso, ¿no? Entonces ya con eso pues terminamos 10.4 y 10.5 de los ejercicios resueltos. Y quizá lo podemos dejar hasta acá. Siento que ya hay algo de cansancio. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues lo dejamos hasta acá entonces. Y algunos van a ir a almorzar entonces. Ok, entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos el lunes a las 8:40. Recuerden que el miércoles no habrá clase. Pasen buenas tardes y buen provecho. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, feliz tarde.